Muy buenos días con todos. Un saludo cordial a todos los que están siguiendo esta entrevista. Un saludo cordial a la ponente, en este caso, la magíster Lourdes. Un saludo también a la panelista que me acompaña, la magíster René Flores. Mi nombre es Cristian Asmat, soy investigador asociado adjunto del Centro de Investigación en Ciencias Activas Multidisciplinarias, SICAM. En esta oportunidad vamos a realizar la entrevista internacional denominada Conectando la educación en la era digital. Vamos a presentar cordialmente a la magíster Lourdes Pérez. Ella es licenciada en Educación con especialidad en Biología y Química por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es máster en Políticas de Encuentro para una Nueva Ciudadanía por la Universidad degli Studi Roma III en Italia. Ha sido condecorada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú por el aporte educativo en la jurisdicción de Roma. Su experiencia en educación virtual inicia en el 2004 con un subproyecto Universidad Peruana en Italia, siendo coordinadora de 2 universidades peruanas en Italia, certificada por el Banco de Desarrollo en América Latina en gestión de proyectos aplicados al sector público y privado. Es fundadora del Instituto Italiano de Altos Estudios Superiores, IDAS. Tiene diferentes certificaciones institucionales a nivel global, como el del Encuentro de Universidades de Educación a Distancia Virtual EDUCA. Es socia adjunta del Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias SICAM. Su experiencia y conocimiento de la temática nos permitirá tener una idea clara de los nuevos retos educativos que se han presentado en nuestra sociedad. Le damos la cordial bienvenida. Y bueno, el tema de la digitalización de la educación es un tema que ha tomado más énfasis durante los últimos meses debido al contexto de pandemia. Quisiera yo empezar preguntándole si podría mencionarnos algunos ejemplos de las mejoras que ha acarreado la digitalización de la educación en un contexto de pandemia y cuáles de estas mejoras considera usted que son importantes para que se mantengan en un escenario post-pandemia. En tanto, quiero agradecer al Centro de Investigación, Innovación y Ciencias Disciplinarias SICAM por esta invitación y poder eh, transmitir mis pocos conocimientos de modo que podamos entender esta nueva situación de la digitalización, sobre todo en la educación. Cuando me pregunta la digitalización en el contexto de la educación, pues le podría decir que en estos momentos que estamos viviendo no podemos decir que se ha digitalizado la educación. Digitalizar la educación es un proceso de cambios, un proceso de planificación, de profesionalización, pero sobre todo es un proceso de aceptación y de asimilación de nuevas formas de transmitir conocimientos de manera integral, utilizando nuevas herramientas y estas herramientas son digitales. Lo que se ha realizado en estos meses es precisamente en el mes de marzo y se inicia en el país, en Italia, es llevar a millones de jóvenes y docentes a una nueva forma de educación y esta es transmisión de conocimiento a través del remoto, o sea, la educación remota. La educación remota viene a ser un brazo operativo de la educación virtual en un tiempo real en el que el aprendizaje se da de manera espontánea y como una suerte de experimentación. No es educación virtual, eh, y esto lo digo precisamente porque para darse en educación virtual hay que haber una serie de elementos que integran un ecosistema virtual que están interactuando de manera que puedan llegar a cumplir con los objetivos propuestos por una institución educativa, la cual ha llevado una planteación de más o menos unos 6 a 7 meses para poder llevar este tipo de educación digital. Lo que me interesa poder transmitir es decirles que no se le debe ver a la educación virtual o a la digitalización de la educación como una situación fea o lo peor o lo malo. Lo que debemos hacer es tener nuestras mentes abiertas para poder asimilar nuevas formas de educación, nuevas formas de digitalización, no solo en el aspecto de la educación, sino también en muchos otros aspectos. En Italia las escuelas usaban ya las pizarras interactivas
los alumnos y los padres de familia, tenemos las aplicaciones a través de los cuales nos comunicamos con los docentes, llevamos el control de la asistencia, llevamos, vemos las tareas de los alumnos, ¿okay? Y, y, y esto, pero es uso de herramientas digitales, ¿no? ¿Cómo nos hemos encontrado en el momento de pandemia? Es sin tener aulas virtuales, ¿no? Las escuelas no tenían aulas virtuales, los docentes no sabían o no podían, porque no habían conocido anteriormente una aula virtual. Ha sido muy difícil, ha sido un periodo muy difícil en que aunque con toda la buena voluntad de querer realizar este tipo de educación en remoto, pues había momentos en que podían entrarse en conexión todos los alumnos de una escuela, de un colegio o de una ciudad y las mismas plataformas virtuales se caían. Entonces, hay muchas plataformas virtuales que ahora ya están volviéndose famosos, ¿no? Sobre todo Zoom, Blackboard, WeSchool, Google Meet, y estas aplicaciones tenían que haber sido conocidos antes y no haber pasado todas esas peripecias los alumnos y los docentes. Ya expliqué que la educación que se dio no ha sido una educación virtual, ¿no? Una educación digital. La verdadera transformación ha sido el conocimiento de saber que existe el digital y que existen nuevas herramientas a través de las cuales se va a poder realizar este tipo de estudio, de transmisión de conocimiento en las escuelas. Perfecto, Lourdes. Creo que ha quedado claro un poco la definición de lo que son las mejoras que se han considerado y también lo que se determina ahora como una educación o la digitalización de la educación, ¿no? Siguiendo entonces, dentro del contexto de la diversidad de TICs, la utilización de dispositivos para una experiencia en realidad virtual, ¿tú crees que puede ser considerado como un instrumento de enseñanza en procesos educativos? Las TIC, las tecnologías de información y de la comunicación son un medio, pero no es el final de un proceso pedagógico. Las TIC sí son parte del ecosistema virtual de aprendizaje, forman parte de los instrumentos que se usan para poder definir y poner en marcha una actuación en escuelas conectadas o escuelas digitales. Estas ya se conocían desde hace 10 años y más todavía, impulsar la conectividad o impulsar las escuelas o las instituciones educativas, las universidades, todo el sistema educativo en digital es un gran proyecto. Y eso se debe hacer a través de los entes gubernamentales. Tendrían que ponerse de acuerdo, pues, los ministerios de educación, de economía y de desarrollo para realizar programas dentro de los cuales habrán proyectos para realizar esta digitalización de la educación. Los dispositivos son herramientas digitales, ¿no? Entre ellas tenemos las computadoras, los tablets, las líneas, pizarras electrónicas, los programas digitales que van a hacer que estas herramientas puedan ser utilizadas. Pero hay que ver que hay necesidad de saber utilizar estas herramientas, ¿no? Y para ello, y en primer lugar, se necesita la profesionalización. El docente, si no sabe usar un determinado programa o no sabe usar una determinada herramienta, no va a poder realizar bien su actividad educativa. ¿Qué más se necesita para que esas herramientas puedan funcionar? Se necesita buena conectividad. Esa conectividad que la vemos como Internet y que muchos sí se lo pueden permitir y muchos otros no. Entonces, allí acarrean los problemas, ¿no? Ya veremos de repente más adelante el acceso al servicio en las zonas rurales o en las comunidades más lejanas, donde no llega la línea internet, donde no hay ni siquiera electricidad. A todo esto, pero debemos agregar a los agentes que interactúan para poder hacer que funcione este tipo de educación virtual o educación digital.
que son los alumnos, los docentes y las familias. Entonces, estos deben ser preparados también, integrados y tener conocimiento de este tipo de instrumentos y de profesionalización de los, sobre todo de los docentes, para que puedan realizar bien este proceso. Excelente. Y bueno, la siguiente pregunta está algo relacionada con la anterior. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo podemos afrontar el reto de digitalizar las sesiones de aprendizaje para carreras en ciencias que requieren el desarrollo de ciertas competencias o destrezas que son eminentemente prácticas? Sí, excelente. Excelente pregunta. Se dice que es muy difícil ¿eh? Enseñar a través del virtual las matemáticas o de repente las ciencias porque hay necesidad de práctica. Puede ser difícil, pero no es imposible. También hay programas y hay aplicaciones, juegos, proyectos que pueden realizarlo sin ninguna dificultad. Hay que tener siempre el profesional capacitado para que pueda hacerlo. Al momento hay problemas, hay proyectos realizados en diferentes partes del mundo y uno de ellos, el que me ha llamado mucho la atención, es uno que se ha realizado recién en Colombia este año y ha sido premiado en el encuentro Virtual Educa 2020 que lo hemos llevado hace una semana. Este proyecto se llama el With Lifetime. Es un proyecto que se ha realizado para hacer ciencia, tecnología, arte, matemática y robótica a niñas a través de modelos de aula invertida por proyectos, ¿no? Aula invertida viene a ser cuando el docente es solo el tutor y la investigación lo hacen los alumnos. Los alumnos van siempre dirigidos por los tutores, docentes ya preparados, ¿no? El aprendizaje es autónomo y si es necesario tener un equipo absolutamente preparado para realizar el material, para saber el manejo de los instrumentos, sobre todo para que vaya muy bien dentro de las ciencias. Ok, Lourdes. Mira, y entonces en la actualidad, las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿cómo han motivado, ¿no? Que los docentes se familiaricen más con tendencias muy generalizadas en contextos de pandemia para hacer más didácticas sus sesiones de aprendizaje? Por ejemplo, en una imagen acerca del ciclo de Krebs, que esto ya se ha venido contextualizando con respecto a un videojuego muy popular a nivel mundial, en el uso de este tipo de contextualización deben ser más popularizados en ciertos niveles educativos para el éxito de una sesión de aprendizaje, que es como ahora nosotros vemos en el entorno educativo, ¿no? También en un ejemplo dado ya para Perú, como referencia, se mencionaba a un docente que llevaba sus clases a través de un robot, justamente a lugares más alejadas de las zonas del país. ¿Cómo crees que esto pueda ser implementado también para mejorar y sobre todo motivar a que más docentes puedan desarrollar este tipo de realizaciones prácticas? Bien. Hablar de juegos electrónicos, perfecto. Se dice que se aprende mejor jugando, ¿no? Y si un instrumento te permite llevar el conocimiento a los jóvenes, a los niños, jugando, pues magnífico. Hay muchísimos juegos digitales que pueden ser usados por los docentes, ¿no? Este juego del que me hablas para eh, estudiar el ciclo de Krebs en biología se llama Neuromed y pues está en fase beta. Yo no lo puedo utilizar, por ejemplo, porque no está disponible para esta región del mundo. Así como estos hay muchos y nos ayudan absolutamente estas aplicaciones a los docentes para realizar el aprendizaje virtual. Nos ayudan también, por ejemplo, las pizarras interactivas. Son maravillosas. Apenas las tocas y eliges los elementos que quieres ingresar dentro de la lección que el mismo alumno está realizando en ese momento, pues van apareciendo los elementos. Esto motiva mucho a los jóvenes, a los niños, y pues sus ideas se convierten en acción. Así que son muy, muy importantes y deben ser utilizados. Yo creo que ya muchos de mis colegas lo están ya haciendo y son de verdad magníficos.
Excelente. Mencionó usted a jóvenes y niños y la pregunta siguiente va en esa dirección. Con respecto al manejo de sesiones de aprendizaje en niveles educativos que involucren, por ejemplo, a los niños, ¿cómo podemos manejar las pausas que son necesarias para retomar la concentración del alumno en un entorno con distracciones como es el hogar? Sí, hay muchas distracciones en los hogares. Entonces hablamos en momentos en que el alumno lleva las lecciones desde casa. ¿Ok? Estamos hablando entonces en este periodo de pandemia en que el alumno lo ha llevado desde casa. La educación virtual se puede hacer en cualquier parte donde nos encontremos, cuando las personas somos autónomas y podemos realizarlo desde cualquier momento. Pero la educación virtual o digital o el uso de los digitales, de los instrumentos digitales, también se pueden hacer dentro del aula. Eh, Antes nosotros veíamos al instrumento, ¿eh? Un teléfono celular, por ejemplo, ¿para qué? Para poder ingresar a redes sociales, para hacer jugar a los niños cuando ellos estaban aburridos, fastidiados, o no querían comer, para tomarse fotografías. Entonces, el instrumento, el niño antes lo usaba, ¿no? Como modo distracción. Cuando este mismo instrumento pasa a formar parte de un instrumento que le va a permitir estar en contacto con el docente, de estar en contacto con los demás compañeros, hacer las tareas, a realizar la investigación, hay dificultades, ¿no? Y esas dificultades son las distracciones que encuentra. ¿Por qué? Porque no tiene un horario de uso para el instrumento. Cuando nosotros vamos a una lección, a una clase, pues se tiene que conectar a una determinada hora. Si las clases es de 8 a 13, entonces tendrá que estar de 8 a 13 y no más y no menos. Siempre y cuando se usan instrumentos digitales, hay necesidad también de espacios de tiempo en el que tenga que tener descanso para la vista. Eh, el horario entonces es importantísimo. El uso del dispositivo para las lecciones o los trabajos por la tarde, por ejemplo, es difícil. Es difícil porque las familias, muchas de las familias, tienen un solo dispositivo y ese dispositivo debe ser usado por otras partes de los miembros de la familia, para otro hermano que debe hacer las lecciones o que tiene clases o la mamá que tiene que llevar por teléfono. Entonces, eso lo distrae de lo que estaba realizando y el instrumento va a realizar otras funciones. Otra de las distracciones es la vestimenta que tienen que llevar tanto los alumnos como los docentes. ¿Sí? Si nos vamos a clases, salimos de casa, nos vestimos, nos preparamos, nos vestimos y vamos fuera. Lo mismo, tiene que ser lo mismo cuando nos ponemos delante de una pantalla. Entonces no nos podemos presentar ni con el pijama ni despeinados, porque eso va a crear distracción a los alumnos como docentes. Y los alumnos tampoco pueden presentarse, por ejemplo, todavía tomando desayuno, ¿no? Es muy distrae a los demás alumnos. Los tutores, los profesores, docentes deben conectarse desde un punto que no haya ningún elemento de distracción. Pero en este tiempo de pandemia, ¿cómo podía un docente realizar una buena lección si también tiene en su casa a sus hijos o a su hijo o a su padre a quien tiene que acudirlo? Entonces ha sido muy complicado. La desconcentración ha reinado en estas clases remotas que se han realizado en este periodo. Pero ¿cómo se trae nuevamente la concentración al alumno? Se retorna la concentración cuando el docente, la maestra o quien esté a cargo de dirigir las lecciones usa las palabras, las herramientas adecuadas para llegar a ellos. Sentirán alegría, motivación, alegría y motivación. La manera de transmitir se puede hacer también a través de esta pantalla. Y es el juego que al niño y al joven lo va a atraer y lo va a volver a concentrar
y a dirigir su concentración a las lecciones. Claro, Lourdes. Mira, yo he visto algunos casos, inclusive que algunos docentes se han adaptado peculiarmente. Habían inclusive un docente en la que hacía una clase tan dinámica en Perú también como reflejo y lo pasaron en una red de televisión nacional, en que cantaba a los alumnos y atraía de alguna manera para que también su distracción se aminorase y se aprimorara su aprendizaje, ¿no? Que es lo más importante. En todo esto, ¿cómo crees que la transformación digital ha ido revolucionando en nuestra sociedad actual, pero sobre todo en la educación? Mira, las instituciones educativas, tanto colegios, universidades, institutos, y los docentes innovadores ya venían preparándose para este tipo de herramientas digitales. Lo que pasó en marzo es que no hubo alternativa de elegir. No podíamos elegir si ir a presencial o a distancia, si usar una herramienta o no, no era necesario. Lo que pasó en este periodo de pandemia, se impuso la educación en remoto. Entonces, la transformación digital estaba llegando. Lo que pasa es que se nos adelantó de más o menos de 6 a 8 años. Estamos en una fase de aceptación, de adaptación a la educación virtual. Antes, cuando yo inicié a trabajar mi proyecto en educación virtual en una universidad peruana para los peruanos en Italia, muchas veces me preguntaba, ¿que estaré loca? Pero de verdad encontré a muchos locos más que también creían en la posibilidad de la educación virtual. Podía ser factible en este contexto. Por ello, realizar educación virtual es necesario que el personal esté preparado, que se especialice, que sepa elegir instrumentos, que sepa de conectividad, que sepa crear contenidos para entornos virtuales de aprendizaje, que sepa dirigir, motivar, mentorear, sacar lo mejor de cada uno de los jóvenes, de los niños, para poder realizar esta transmisión de conocimientos, esta investigación y crear el nuevo conocimiento. En el trabajo de educación virtual es llevar al alumno a integrarse y a trabajar en equipo, a mejorarse cada día. Al utilizar herramientas, esto debe hacerlo con un espíritu crítico, absolutamente crítico. Debe saber discernir, sobre todo, si es verdadera o falsa la información. Aquí hay dos problemáticas. Una, en que se le enseñe a saber distinguir cuál información es la adecuada y cuál no. Y la otra es saber si esa información es exacta para lo que está buscando. Si voy a buscar información para realizar un determinado trabajo de investigación, no puedo pasar 3, 4 horas distrayéndome porque va a encontrar muchísima información. Entonces se va por otros caminos y de repente, si debe investigar de historia, llega a ver recetas de cocina, ¿no? Eso hay que saber también enseñarle al alumno para que pueda entrar en una situación en la que diga, bueno, esto estoy buscando y a esto voy. ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda para hacer la buena investigación? Así es importante también, y quiero retomar un punto en el cual habló de la adecuación de principalmente los docentes en este proceso. ¿Y cómo observa usted eh, a los docentes que se han ido adaptando o han ido adaptando sus habilidades y competencias para esa transformación? Los docentes han dado un gran aporte. Han usado lo que tenían y muchas veces no tenían nada. Y sus alumnos tampoco tenían nada. Entonces hay docentes que se conectan por WhatsApp. WhatsApp es una aplicación. Ya estamos en el digital. Y no solo le explican la clase a la mamá, le llaman a la mamá una a una y también le dan las tareas. Entonces se adaptan a usar el instrumento que tienen los padres de familia para poder llegar al alumno. Es un gran trabajo
conversar con cada padre de familia, conversar, explicarles la lección, hacerles recordar de repente lo que estudió y qué dificultades de verdad. Lo que decía René anteriormente, importantísimo cuando decía, hubo un docente en el que cantaba y a través de sus canciones los motivaba y les hacía de repente entrar en el contexto de aquí estoy yo, ¿no? También vi a través de las redes sociales que un docente peruano trajo todos sus carteles, trajo e instaló en su casa su aula. O sea que transformó su casa en una aula tal y cual esta era la aula, para que sus niños no se sintieran fuera del aula. Simplemente veían el aula, su profesor, a través de la pantalla y estaban en clase. Yo sé que muchos de mis colegas lo han hecho y a eso pues se llama espíritu de maestro. Pero también hay que ver que han habido muchas ayudas de los padres de familia. Hay madres que han ayudado a los maestros, a los docentes a conectar a los niños, a otros niños, las madres, las representantes de clase, haciendo los grupos, llamando a las otras mamás, un gran trabajo, ¿no? Un docente se ha desarrollado en este periodo como un psicólogo familiar, como un técnico en computadoras, ¿no? Como un buscador de tarifas más baratas para poder comprar internet y muchas veces ha regalado hasta recargas telefónicas a sus niños. Se ha convertido en camarógrafo para hacer sus videos y le ha puesto a todo esto mucho cariño. Su sello especial de maestro. Entonces, sí, ha hecho esa transformación, se ha adaptado y ha ganado la batalla. Mira, entonces Lourdes, bueno, sabiendo que en la actualidad las competencias y área del mercado también laboral, para decirlo así, saliendo un poco del contexto de educación, porque en realidad los educadores forjan, ¿no? Son mentores, son los que llevan en realidad después a diferentes personas a diferentes campos laborales. Entonces, saliendo un poquito del contexto de educación, pero no saliendo mucho del tema, en la que se habla ahorita en una economía de competencias dentro del mercado laboral. En el caso, por ejemplo, de la red más usada por los reclutadores de recursos humanos, de acuerdo a mi experiencia, que es LinkedIn, he notado que 9 de 10 empleos están ligados a tecnologías de la información. ¿Por qué crees que esto sea así? Pues porque si no eres digital en estos momentos estás fuera del contexto laboral. Hay que saber usar las plataformas de estudio, de trabajo, de negocios, de la empresa, del marketing. Entonces, actualmente se evalúa más las competencias que los títulos. Para ser apetibles en el mercado laboral, cuenta la experiencia, tu estado de leadership y tu entorno profesional. Antes, como era antes de la era digital, donde la información, la instrucción, los títulos de estudio eran solo para unos cuantos, era difícil, muy difícil, pero no era imposible. Yo quiero comentarles ahora y quiero compartirles esto muy interesante. Recuerdo, y creo que ustedes lo habrán podido leer también, al libro de Bioquímica de Laguna y Piña, que en su primer capítulo dice el agua, el aire y la vida. Qué maravilla es poder tener en sus manos un libro que explique el porqué y el cómo se desarrolla la vida de un ser. Fue uno de los momentos mágicos que recuerdo de la vida universitaria, pero es que yo ese libro tuve mucha dificultad en poder tenerlo. Era un único libro en todo el departamento de Lambayeque. Un único libro, el de Laguna Piña Bioquímica. Y creo que fui a la biblioteca por unas 10 veces a solicitarlo. Entonces, ahora no es eso. Este es un episodio pasado. No sucede más. ¿Qué hay ahora? Ahora ya no hay sufrimiento por un libro. Quien desea, tiene todo en sus manos. Los libros son digitales, todo es digital.
Hoy en el trabajo hay que saber liderar equipos de trabajo, interactuar positivamente, ser excelentes en relaciones humanas y no en títulos. Y específicamente se evalúan las competencias digitales en los currículos, ¿no? Hay competencias digitales y esto ya se viene viendo desde el 2006 con la Unión Europea, en la que explicaba que se digitalizará el mundo desde el 2006 y hay unas normas, unas reglas para cómo hacerlo. Del 2006 al 2020 han pasado 14 años y también hay las formas de cómo evaluar en un currículo las competencias digitales de un profesional. Entonces, hay las competencias digitales del ciudadano y son las competencias básicas, saber hacer solicitudes a través de Internet para determinados servicios. Y luego hay las competencias profesionales. Esos son los profesionales que ya se preparan para una determinada especialización. Y luego hay las competencias de leadership en el digital. Estas pero no se estudian como en el profesional. Puede ser en los profesionales, pueden ser los ingenieros de sistemas, los técnicos en sistemas. La leadership lo puede adquirir a través de la experiencia en las mismas empresas y va certificado. Y esa competencia digital de leadership es la más valiosa ahora en el mercado laboral. Excelente. Entonces, este proceso de cambios, de adecuaciones en la era digital, es válido decir que es un proceso generalizado, que tal vez va más allá en algunos aspectos educativos. En ese contexto, ¿cómo cree usted que estas nuevas mudanzas, estos nuevos cambios debe ir adecuado a esta nueva era digital para que el talento humano pueda entender que estas nuevas dinámicas de uso de tecnologías son no solo una adecuación en las empresas educativas, sino también en la conectividad general de cualquier empresa? Sí, como ya lo he dicho anteriormente, es adaptarse a los nuevos cambios, aprender profesionalmente. ¿Por qué? Porque un celular, por ejemplo, puede ser tu centro de trabajo, puede ser tu misma empresa, puede ser tu universidad, puede ser tu colegio, puede ser tu centro de salud. Pero a todo eso hay que ponerle también el buen uso. Y el buen uso, por ejemplo, en las redes sociales. Porque también cuando, y tomando una parte de la interrogante anterior, pues también van a ir siendo evaluados en el currículo el uso de las redes sociales. Entonces, hagamos buen uso de las redes sociales. Hay que usarlas con cautela, muy adecuadamente, porque es así como las personas pueden ver, eh, damos esa imagen exterior, ¿no? Vivimos en una era digital y quien no se adapta le será muy difícil. No lo veamos como complicado, veámoslo como una oportunidad para aprender algo nuevo. Pongámonos en modalidad alumno. Gracias, Lourdes. Bueno, también eso lo vamos a adaptar nosotros. En realidad, yo soy siempre he dicho una eterna aprendiz. Me gusta meterme en tecnología, en aprender de todo un poco. Entonces, dime, ¿cómo se estaría llevando en Italia las nuevas metodologías de enseñanza ahora adoptadas? Por ejemplo, te reflejo aquí en Brasil, se está hablando de una educación híbrida, probablemente que sea implementada, ¿no? Y esta modificación que se esté considerando ya dentro de una educación post pandemia, ya hablando a futuro. Sí, yo creo que la pandemia nos trajo muchas enseñanzas y dentro de ellas es poder coger ahora los instrumentos digitales para incluirlos dentro de los procesos educativos. Eh, Italia ya venía preparándose seguramente y esto lo digo porque el MIUR, el Ministerio de la Universidad de la Ricerca, Ministerio de la Educación, de la Universidad y de la Ricerca, junto a Microsoft Italia,
ha renovado un acuerdo por 3 años más para promover las nuevas tecnologías y la educación para la sostenibilidad en las escuelas de toda Italia. ¿Esto cuándo lo ha hecho? Lo ha hecho el 19 o el 18 de diciembre del 2019. ¿Qué cosa harán? Seguirán un camino para experimentar nuevos modelos para el aprendizaje de la inteligencia artificial, el cloud, el uso de plataformas digitales. Son algunos de los instrumentos y de las tecnologías que consienten a los docentes realizar y desarrollar esta nueva didáctica en aula. A los jóvenes pues se les permitirá prepararse para hacer los skills digitals y esto transversalmente seguramente con toda la educación tradicional que llevan llevando. El acuerdo que ha sido firmado, pues lo han hecho en un día muy particular, muy especial, en el que le han llamado la más grande lección al mundo. Y esto se dio en el Ministerio de Educación, donde todos los jóvenes de la región Lazio, o sea, de Roma, de la región Lazio, se reunieron para poder verificar, para tener conocimiento y para poder planear encima de Microsoft los objetivos para el desarrollo sostenible que ha lanzado las Naciones Unidas para el 2030. Mira, interesante. Bueno, yo primero que todo, yo quiero agradecerte también anticipadamente ya por haber aceptado esta entrevista. Creo que ha sido bastante fructífera para nosotros, por lo menos como panelistas aquí. Abordar el tema de alguna manera reflejaba un poco las personas que estamos en ciencia. Desde mi punto de vista, creo que no estamos muy alejados de la docencia. Entonces, esto nos va a ayudar mucho también de alguna manera a enfocar la temática y a encaminar un poco, ¿no?, el rumbo de nuestras clases, hacerlas un poco más didácticas, como mencionabas. Gracias por hacer parte de esta entrevista, gracias por el tiempo. Esperamos que en algún otro momento también invitarte y formar parte. También haces dentro del centro de investigación, nos estás acompañando, has sido modeladora en algunas otras entrevistas. Y de forma personal te agradecemos también por traer tu conocimiento aquí en esta entrevista y para todo el público que nos vaya a seguir, principalmente, como siempre decimos, el público peruano no estamos muy alejados porque somos un centro fundado en Perú y que todos puedan recoger de alguna manera tu experiencia, tu aprendizaje y tu conocimiento. Bueno, espero también las palabras de Cristian y finalmente otra vez, Lourdes, desde tu punto de vista, de repente también nos puedas dar un saludo de despedida en italiano, yo haré en portugués y bueno, Cristian lo va a hacer en inglés, para también ver la conectividad, lo que está logrando a través también de diferentes países. Sí, yo quiero para terminar decirles algo, que lo más importante dentro de los procesos de la transmisión de conocimiento y transmisión de valores es la humanidad. El toque de amor, de cariño, de lo tuyo que le pongas en el proceso. No hay aprendizaje positivo cuando se exige o cuando se impone. La alegría, el amor que el docente pone en sus clases presenciales, nadie puede sustituirlo. La educación digital no va a sustituir un docente, le va a ayudar. Yo creo que en el futuro vamos a tener una educación híbrida a nivel mundial y vamos a poder también tener educación tradicional y educación a distancia, pero es la persona que va a elegir qué es lo que quiere hacer. Entonces, hay que seguir esos buenos propósitos en educación. Hay que hacer alcanzar a los niños su máximo potencial. Así que sigamos construyendo una sociedad más justa, más inclusiva, más preparada para poder vivir en un planeta verde. Hay aprendizaje cuando escuchas, cuando resuelves. Como les venía explicando, hay aprendizaje cuando se escucha, cuando se resuelve, cuando le das esperanza a una persona. Esa es la calidad del maestro, ¿no? Muchas veces nos improvisamos educadores. Educa y enseña más a un abuelo que no tiene títulos cuando le enseña a un niño a sembrar una planta que muchas otras
personas que quieren transmitir el conocimiento por la fuerza y no aceptan opiniones diferentes. Solo se sabe si eres un verdadero maestro cuando pasa el tiempo y encuentras a tus jóvenes alumnos que han llegado a la excelencia, pero a esa excelencia profesional con humanidad, ¿no? Con algo que tú le diste. Y simplemente te dicen gracias. Quiero saludarlos entonces y bueno, poder decirles un arrivederci, alla prossima. Spero aver potuto trasmettere quel poco che so e aver motivato un pochino a ognuno dei miei colleghi che stanno anche in Italia e nell'altra parte del mondo. Grazie nuovamente al Centro di Investigazioni e Ricerca Zicam. Muito obrigada, Lourdes. A gente teve muita aprendizagem hoje. Eu acho que, na verdade, bom, sou como despedida, então, até mais, pessoal. Agradeço muito sua presença e, bom, até um próximo evento no qual possamos comparecer os que estamos agora aqui compartilhando e, de repente, algum outro convidado. That's right. From SICAM Research Center to all our followers, all people who attended this interview, we want to say that we highly appreciate and thank Master Lourdes for this interview. We think that this interview has been very illustrative, not only for educators, but for community in general as well. So to all people who attended this interview, we want to say thank you, and we'll see you next time. Até mais. Bueno, a todas las personas que nos han seguido les decimos hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.